Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo académico por los 40 años de UNI3. Siempre es una alegría encontrarnos un viernes por mes para recibir a alguna persona que viene a compartir con nosotros sus conocimientos y a ayornarnos en esta tarea del día a día, tratar de hacer pie en la sociedad en que vivimos, que no siempre nos es fácil. Y la gente que viene a este ciclo normalmente nos ayuda a entender temáticas que normalmente no transitamos y que son difíciles y que por lo menos podemos irnos con una idea más clara cuando terminamos estas charlas. Hoy, la visita de hoy es doblemente grata para nosotros. Primero, porque es una joven profesional, estudiosa, ayornada, que tiene una carrera académica dentro de su campo sumamente interesante. Yo les voy a leer porque es como chino básico para nosotros que no somos del campo, pero Silvia, bueno, aparte Silvia, segundo motivo de alegría es que Silvia no es cualquier persona que viene a UNI3, es la hija de nuestros queridos compañeros de Ringel, ¿verdad? De Rubén y de Raquel, y por lo tanto es una doble alegría porque es como recibir a un hijo nuestro, y a todos nos encantaría que nuestros hijos pudieran participar con nosotros y nos ayudaran en esta etapa de la vida en que necesitamos tantas cosas de ellos. Así que Silvia, doblemente bienvenida por tu nivel académico y por ser quien eres también. Así que bueno, pero para que tengamos idea, Silvia es docente de histología general e histología y en biología bucodental, es grado 3 de la Facultad de Odontología de la UDELAR. Se dedica al ejercicio exclusivo de la ortodoncia. Ella es docente ayudante de la Clínica en Sociedad Argentina de Ortodoncia y docente de la especialidad en ortodoncia. O sea que, muy bienvenida. Nos va a hablar de un tema súper interesante, de células madres, así que te dejamos, Silvia, con ellos. Muchas gracias. Y bienvenida nuevamente. Bueno, nuevamente muchas gracias entonces a las autoridades por la invitación. Y bueno, felicitaciones entonces por esta celebración de los 40 años. Y les quiero decir que para mí es un honor estar con esta sala tan llena y evidentemente estar rodeada de gente que ama el saber, que imagino que es la razón por la cual están todos hoy acá presentes. Yo tengo un gran desafío porque vengo a contarles un poco qué son las células madre. Vieron que todos seguro escucharon algo de células madre, es algo que se escucha, pero pocos sabemos qué son o qué perspectivas tienen. Entonces, mi desafío es hoy, algunos tendrán mayor formación biológica, otros nada, y bueno, hablar en un lenguaje en el cual puedan llevarse una idea de qué son las células madre y en realidad, en particular, en mi campo, que es la odontología, porque es del campo del cual yo puedo hablar, qué perspectivas tienen para la salud, que son muchas y muy revolucionarias, ¿sí? Entonces, mi currículum ya lo leyó Andrés. Es verdad que yo soy docente de la cátedra de histología y hago acá un pequeño homenaje a todos mis docentes que me formaron, que de hecho estaba la doctora Ceballos por acá, que fue docente mía, y por allá veo el esposo de mi gran mentora en la docencia. Entonces, siempre va el homenaje a todas las personas comenzando por mis padres, que fueron los primeros que me educaron, gran homenaje a todo el acervo, porque uno es, gracias a todos los que lo empujan para interesarse en el saber. Pero más allá de mi currículum, a mí me gusta presentarme como, a mí me encanta enseñar, es una de las cosas que más me gusta hacer. Me gusta enseñar, pero también me gusta aprender y también me gusta compartir, por eso estoy hoy acá, lo que sé. Me gusta viajar, estas son mis hijas, me gusta mucho viajar, me gusta estar en familia y me gusta mucho estar con amigas y cultivo la amistad, y bueno, eso es un poco quien yo soy, ¿sí? Para presentarme un poco más humanamente. Entonces, el título, si vamos al título, decía la revolución en la medicina, células madre, y viene acompañado de una palabra que dice ingeniería tisular. Y entonces vamos a empezar a ver un poquito a qué se refiere con ingeniería tisular, dentro de lo cual están incluidas las células madre. Las células madre, que ahora vamos a entender qué son,
pueden ser un tratamiento en sí mismas si las utilizamos, pero se están desarrollando sobre todo, como vamos a ver en ese esquema que les mostré ahora, formando parte de un concepto que es la ingeniería de tejidos, es decir, poder llegar a generar tejidos artificiales, pero utilizando componentes biológicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que aparece acá. La ingeniería tisular tiene grandes elementos que la acompañan, la histología, que es lo que yo más manejo, la biología celular, que también, la biología del desarrollo, que yo también manejo, pero también para poder hacer ingeniería tisular nos tenemos que apoyar mucho en las ciencias de los materiales. Entonces, hoy muchas veces si vamos a la Facultad de Ingeniería, están trabajando con microscopios porque hacen pequeños andamios biológicos con ingeniería para que esas células puedan crecer. Ahora vamos a ver. Entonces, la ingeniería tisular es, como dice acá, la construcción de tejidos biológicos artificiales y su utilización terapéutica, porque en última instancia para eso los queremos realizar, para poder utilizarlos terapéuticamente, para restaurar, sustituir o incrementar las actividades funcionales de los propios tejidos orgánicos, y es un área en expansión que está sentada en los conocimientos básicos de la biología y que tiene como función construir tejidos nuevos funcionalmente activos a partir de células que se cultivan, que son estas células madre, y biomateriales que sirven como soporte. Entonces la ingeniería tisular, esto que decimos ahora, esta ingeniería de tejidos, tiene 3 elementos principales para que podamos lograr un tejido nuevo a partir de estos componentes. Uno es lo que se llama terapia celular, que ahí vamos a enfocarnos directamente en qué son las células madre. Otro elemento que es muy importante cuando trabajamos con células madre, que es lo que se llama inducción, ahora vamos a ver, las tenemos que estimular, porque la célula madre es una célula totalmente indiferenciada en el organismo. No es ni un tejido ni de la piel, ni de los huesos, ni de los dientes, ¿sí? Las células que nosotros tenemos en la piel, en los huesos, en los dientes, son células que se llaman diferenciadas, ¿sí? Las células madre pueden dar lugar a lo que nosotros queramos si las inducimos de la manera que nosotros queremos. Entonces van a tomar el camino que nosotros queremos en esa formación si tomamos la inducción, hacemos la inducción correcta. Por eso que esa palabra, la inducción, es muy importante. Y lo otro es la elaboración de constructos, lo que yo les decía hoy, generar como pequeños andamios microscópicos para que esas células puedan crecer. Entonces, esas células con esos andamios y con señales químicas, ¿sí?, que existen en nuestro organismo, hacen una conjunción que nos pueden permitir a nosotros generar esta ingeniería tisular. En nuestros tejidos biológicos también existe todo esto, existen células, existen señales y también existen andamios que son muchas veces, la mayoría de las veces, fibras que sostienen a las células. Entonces, por ejemplo, acá que estamos viendo un corte histológico de un ganglio linfático, si nosotros hacemos una técnica y borramos las células, hacemos una técnica específica para las fibras, vemos donde esas células están apoyadas. Entonces, la ingeniería tisular lo que va a querer es copiar esta biología, ¿sí? Yo siempre digo que de alguna manera jugamos a ser Dios, ¿no? A querer repetir las estructuras biológicas tal cual están en el ser humano. Porque los tejidos y los órganos tienen toda esta estructura. Comienzan con moléculas y esas moléculas se juntan para formar elementos fibrilares y cuando se unen, en este caso es como la base de lo que son los huesos, para que tengan una idea. Los huesos están formados por fibras de colágeno y cristales de calcio, ¿sí?, que se llaman cristales de hidroxiapatita, que son los que le dan
la firmeza, la calcificación. Entonces, cuando ellos se conjuntan, que se me perdió el puntero, acá estamos, se forman estas estructuras que es el tejido óseo y que luego con la médula ósea y los tendones y etcétera termina formando los órganos. Entonces la idea es a través de las células madre y estos constructos poder generar toda esa cascada de aumentar cada vez más la complejidad hasta poder llegar a la formación de un órgano. ¿Me siguen? Entonces veíamos que teníamos terapia celular, donde las más importantes, las vedettes en la terapia celular son las células madre. Después la inducción, que ahí lo que necesitamos son señales para informarle a las células de qué es lo que nosotros queremos que ellas, hacia dónde queremos que ellas se desarrollen. Y lo último era la elaboración de constructos. Vamos a empezar por el primero, que es la terapia celular. La terapia celular describe el proceso de introducir nuevas células madre, en un tejido. Esas células madre se tienen que primero aislar, se mantienen en un tejido y una vez que tenemos esas células que han sido aisladas, las podemos colocar para suplir deficiencias estructurales o funcionales. Y entonces es acá, como les dije, que vienen a jugar cuáles son estas células que tenemos que extraer, cultivar y mantener. Son las células madre. Para entender qué son las células madre vamos a tener que hacer una pequeña introducción a cómo se forma el ser humano, porque es ahí que aparecen las células madre. Entonces yo voy a tratar de la manera más fácil, más didáctica poder explicarles eso. Pero estas células madre tienen dos características que no tiene ninguna otra célula del cuerpo. Están dotadas de la capacidad de autorrenovación. Quiere decir que si yo las pongo en un cultivo, se multiplican fácilmente. Las células del organismo no tienen esa posibilidad de autorrenovarse, de todo el tiempo estar duplicándose, sufriendo mitosis, ¿sí? Dividiéndose y generar grandes cultivos. Y otra cosa es que tienen lo que se llama potencia, que es la capacidad, esto ya se los dije, la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células maduras especializadas, ¿sí? Son una célula que si nosotros la miramos tiene unas prolongaciones y no nos dice nada, no la podemos distinguir porque es una célula que no tiene esa diferenciación, pero con la señal correcta yo la puedo hacer diferenciar en una gran cantidad de tipos celulares de la mayor parte de nuestro organismo, ¿sí? Y existen, sí. Silvia, sí. O sea que las células madre de por sí ya existen. Existen. Todos tenemos células madre. Ya las tenemos. Exacto, sí, sí. Ahí vamos, ahí les cuento, ¿sí? Todos tenemos células madre. La realidad es que todos tenemos células madre y las células madre tienen tantos años como tenemos nosotros. A medida que vamos creciendo, también van envejeciendo y entonces su potencial de autorrenovación disminuye. Por eso es que se cultivan en bancos. Habrán escuchado que hay bancos de células madre donde las células madre se congelan para inhibir ese envejecimiento y que en algún caso de que se necesiten se puedan tomar y estén más jóvenes y se puedan reproducir. Por eso es que hay bancos de células madre, ¿sí? En nuestro país los bancos son estatales, no existen bancos privados, pero los pacientes que están congelando sus células los envían generalmente a bancos en Estados Unidos, que acá nos hacen la obtención, las congelan, porque si nosotros queremos una célula madre nuestra o de nuestros hijos, en nuestro país el hospital de clínicas está trabajando mucho con las células madre, pero no hay bancos privados, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de células madre a raíz de esta pregunta. Unas son lo que se llaman células madre embrionarias, ¿sí? Es un tipo de célula madre. Y otro tipo son lo que se llaman las células madre adultas, que estas sí son las que todos podemos llegar a tener. Las células madre embrionarias sí o sí se transforman en un momento en células madre adultas, lo vamos a ver,
Y esas células madre adultas les puede pasar dos cosas. Muchas de ellas se van a ir diferenciando a ser células de la piel, de los dientes, de los huesos, de los músculos, ¿sí? Dependiendo de en dónde están posicionadas en el embrión. Pero otras no, y otras quedan y persisten en la vida adulta, ¿sí? Entonces, en la vida adulta, ahora vamos a ver, hay muchos, lo que se llaman nichos de células madre, ¿sí? Yo sé mucho los nichos de células madre de la porción céfalo-craneana, porque es mi área de estudio, pero ya les puedo decir que en toda la médula ósea de todos los huesos existen células madre. Es verdad que la médula ósea hasta los 18 años es una médula que forma muchas células sanguíneas, tiene mucha actividad, por eso se llama incluso roja, porque es el color que tiene, y a medida que vamos envejeciendo empieza a aumentar el tejido adiposo, ¿sí? Y empieza a tener cada vez menos actividad. Entonces, no siempre podemos sacar células madre toda la vida, pero sí hay alguna siempre perdida por ahí y en la sangre, en la sangre periférica también podemos extraer células madre, ¿sí? Y entonces, esto viene de siempre de preguntarnos de dónde viene la vida, ¿no? O sea, es eterna el interés de conocer y poder, la curiosidad del ser humano. Estos grabados o estas ilustraciones son de Leonardo da Vinci, de 1511, que él fue un gran anatomista, además de científico, inventor, ¿sí? Y desde siempre el ser humano se está preguntando de dónde viene la vida y cómo se forma la vida, y cada vez, por supuesto, sabemos más, pero en unos inicios, de hecho, allá por los 1600, los primeros investigadores se dividían como en dos grupos. Existían los que se llamaban espermistas, que de hecho han publicado estos dibujos. Ellos proponían, y de hecho aseguraban haberlo visto con el microscopio, que en el espermatozoide existía lo que llamaban un homúnculo, un pequeño hombrecito, ¿sí? Como lo muestran ahí, como en posición fetal, y que en realidad el óvulo solamente lo alimentaba, ¿sí? Y que a raíz de ahí nacía el hombre, ¿sí? Fueron los primeros al encontrar estos espermatozoides, por más que obviamente estaban errados, no existe un pequeño hombrecito adentro del espermatozoide, que empezaron a ver que entonces la vida no se generaba por generación espontánea, porque descubrieron que no solamente había espermatozoides en el ser humano, sino que empezaron a ver que había espermatozoides en los mamíferos, que había espermatozoides en muchísimas especies, y entonces, bueno, la generación de la vida tenía otra razón de existir. Y al mismo tiempo, porque fíjense que esta es de 1694, este grabado, este es del 93, existían los que se llamaban ovistas. Ellos proponían que no, que el hombrecito, que acá también lo ven dibujado, se encontraba dentro del óvulo, ¿sí? Y que a partir de ahí es que se desarrollaba. Bueno, nosotros hoy sabemos que somos parecidos a mamá y a papá y a un tío también, porque en realidad, y a un tío del lado de madre tengo algo, y a un tío del lado de padre tengo otra cosa, porque somos en realidad la sumatoria del 50% aporta la información genética al espermatozoide y el 50% del óvulo. Hoy en día sabemos esto. Yo no creo que dentro de 200 años, pero no sé, venga alguien y diga, miren lo que pensaban, cómo se formaba el ser humano. No lo puedo asegurar, pero esto es lo que nosotros contamos como verdad hoy en día, ¿sí? Que el espermatozoide se une al óvulo y ahí empieza un proceso que se denomina segmentación, dando una célula grande, que en realidad tiene la forma, el total tamaño del óvulo,
pero que aporta la información genética del espermatozoide y que empieza un proceso de división celular, que de una célula grandota se hacen 2, de 2 se hacen 4, 8, hasta unas 64 células aproximadamente, el primer estadio embrionario que se denomina mórula, porque si lo podemos imaginar es como una mora. ¿Vieron que tiene todos esos granitos? Bueno, así somos, si nos sacan una foto, no de cuando teníamos 2 años, de cuando teníamos 3 días, ¿sí? Somos todos medios parecidos, eso sí. ¿Sí? Así somos, todos como una mora, ¿sí? Esa mora cae en la cavidad uterina y ahora vamos a ver por qué, porque a mí me resulta fascinante. Entra agua adentro y se forma una cavidad, entonces se transforma del estado de mórula a lo que se llama el estado de blástula, y en este estado, esto pasa aproximadamente 8 días de vida intrauterina, penetra a través de la pared del útero y es adentro de la pared del útero que se va a desarrollar, ¿sí? Si alguien tiene algún poquito más de formación biológica, es muy interesante, yo lo cuento y le va a interesar solo el que sabe, pero es en el único momento del organismo de un ser humano que la mitosis o lo que se llama el ciclo celular no tiene tantas fases, solamente hay mitosis, síntesis. Mitosis, síntesis quiere decir que no hay crecimiento. Como no hay crecimiento, el cigoto se divide en 2, que son exactamente el 50%, luego 4, donde cada célula son un 25%, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con esa división, con este ciclo tan particular? Que termina en un volumen de 64 células, pero con el mismo tamaño inicial que tenía el cigoto original. ¿Me siguen? Es una división muy particular. Es como para no creer en un arquitecto único del universo, ¿no? O de una fuerza divina o de lo de que cada uno crea. Es imposible no creer cuando uno estudia en estas cosas. Entonces, esa mórula resulta que se pensaba que hasta el 8º día todas las células eran iguales, porque uno las mira y parecen iguales, pero ya no son iguales. Las de la superficie, como lo ven acá, desarrollan uniones entre ellas, pero las del centro no. Entonces ya ahí aparece una pequeña diferenciación. Y estas de la superficie, además, desarrollan, que es lo que está indicado ahí con esas flechas, unos canales, son unas proteínas que hacen como unos agujeritos para el agua. Se llaman aquaporinas. Por eso es que cuando cae en la cavidad uterina, entra agua. ¿Me siguen? Y como las células del medio no estaban unidas, se apelotonan todas hacia un lado, que es lo que vemos acá. Y esa es la razón por la cual se forma esta estructura que se denomina blástula, en donde las células que están alrededor ya nunca van a poder dar lugar a un ser vivo. Ellas ya están comprometidas a formar los anexos embrionarios, la placenta, y todo lo que es la nutrición de ese embrión, ¿sí? Y en cambio estas sí son las que, si yo tomo una de ellas, puedo generar todavía los más de 260 tipos de células humanas que tenemos, ¿sí? Bueno, ¿por qué llegué hasta acá y les conté esto y espero que lo hayan podido entender? Porque este grupito de celulitas que tenemos acá son las que se llaman células madre embrionarias. Son las únicas, ¿sí? De esas células es que se formó la oveja Dolly, por ejemplo. Yo con esas células puedo clonar ese ser vivo. Si yo de esas células embrionarias tomo 2 y las injerto en otro óvulo, porque el proceso de clonación es un poquito complejo, y ese óvulo lo inserto en 2 animales, 2 mamás diferentes, van a nacer 2 hijos idénticamente iguales, ¿sí? Que es lo que se hizo con Dolly. Obviamente
en el humano, ahora lo vamos a ver, esto está prohibido. Nosotros no podemos experimentar con células madre embrionarias porque estaríamos asesinando un ser vivo, ¿sí? Entonces, hay un montón de información de células madre embrionarias que no vamos a tener, ¿sí? Pero con animales sí. Y por eso es que se clonó a la ovejita Dolly. Entonces, esto es lo que hablábamos hoy de lo que era la segmentación. El cigoto que primero da 2, después da 4, y se va segmentando hasta que se forma esa mórula. Y en donde ya sabemos que las células de alrededor llega un momento, un día, que ya son diferentes, ¿sí? Voy a pasar esto un segundito, ahí está. Y una vez que se implanta, ya todo empieza a cambiar porque ya no es una pelotita, ya se dividen en 2 láminas de células que se orientan y se unen. Ahí ven que tienen un grupito de células azules y un grupito de células amarillas. Si alguna vez alguno cursó biología, alguna vez escuchó hablar de ectodermo y endodermo, son las hojas embrionarias primordiales, ¿sí? De esta hoja azul, que en última instancia eran esas que estaban apelonaditas, que se colocaron como en 2 líneas, ¿sí? De esa hoja azul va a surgir todo lo que es la piel, ¿sí? Todo lo que es externo en el organismo, el epitelio de la piel, y del amarillito el revestimiento de las vías respiratorias, de las vías intestinales, ¿sí? Y llega un momento que aparece una tercera hoja embrionaria. Es muy interesante porque esto es un embrión visto de arriba, y de la parte de las células de arriba, de esas azules que veíamos hoy, hay células que cambian, se separan, pierden las uniones con las del ectodermo y empiezan es como si el ectodermo fuera la hoja de la tapa de un sándwich y el endodermo la de abajo. Y un día están pegadas y un día aparece un relleno. Eso es lo que se llama el mesodermo, que es la tercera hoja embrionaria. Y esas células son bien diferentes porque las del ectodermo están todas agarraditas unas con otras, las del endodermo también, y no se pueden mover. En cambio, estas migran por todo el embrión y están separadas, ¿sí? Por eso es que los que sabemos más de tejidos forman lo que se llaman los conjuntivos, que no hay células juntas, tenemos todas células individuales y empiezan a segregar una matriz y están siempre rodeadas de mucha matriz extracelular. Y ahora se complejiza una nadita más, pero van a ver que esto es muy importante para nosotros. Esto ocurría, para ir un poco hablando de tiempos, la segmentación hasta el 8º día de vida intrauterina. Aparecía la blástula ahí, al 8º día, segunda semana. Sobre la 3ª semana aparece el relleno del sándwich, la tercera hoja embrionaria. Y en la 4ª semana se empieza a formar el inicio de lo que va a ser el sistema nervioso, ¿sí? Y el sistema nervioso también se forma en las células altas, las celestes que veíamos hoy, que eran las del ectodermo, pero de una manera muy particular. Esas células en una porción que se llama placa neural se hacen altas, como ven acá, más altas, por unas señales que hay abajo, y se pliegan, y entonces forman unas crestas y después un tubo, ¿sí? Y cuando se forma ese tubo, aparecen unas células en esas crestas, que está marcado acá y que se las voy a mostrar acá también. Miren acá, ¿ven esto que forma como estas 2 elevaciones que está en azul? Eso se llama crestas neurales, son como los vértices del aplegamiento para ese tubo.
Y ahí también hay células que de esas crestas también se desprenden y empiezan a migrar por el embrión. Por eso que acá aparecen como sueltitas acá. Y migran a todo el embrión, pero sobre todo a la región cefálica. Y son las responsables de formar los dientes. ¿Sí? Son las que después se van a inducir a formar todos los tejidos del área bucal. Pero ¿saben qué tiene estas células en especial? Porque no son todas las células madre iguales. Y estas células se originaron en una instancia en el mismo lugar donde alguna vez se empezó a formar el sistema nervioso. Entonces, las células madre que se encuentran en el área bucal, en algún momento tuvieron el mismo origen de las neuronas, ¿sí? Entonces están siendo un punto de investigación muy importante porque se está viendo de tratar el Parkinson con estas células, ¿sí? Se está viendo también de poder regenerar tal vez neuronas con estas células madre porque tienen un parentesco de origen idéntico a las del sistema nervioso. Son muy especiales, ¿sí? Muy cercanas. Tienen un origen idéntico, se originaron del mismo lugar. Entonces pueden responder como células nerviosas. Entonces son un punto de investigación de saber que las células que tenemos en el área nuestra vienen de esa zona, ¿sí? ¿En un pedazo específico del área bucal? Todas las células de los huesos del área bucal. Ahora vamos a ver cuáles son los nichos del área bucal, pero todas ellas se originaron ahí. No es cualquier célula madre, son las células madre originadas en la cresta neural, ¿sí? Son muy particulares. A los pocos días, ¿no? Cuarta semana de vida intrauterina. Entonces, ahí vemos de vuelta el tubo neural, estas células de la cresta neural y todo lo que ellas originan, que originan un montón de células, entre ellas varias células nerviosas, que son las que vemos acá, pero además lo que nosotros llamamos células ectomesenquimáticas en nuestra región, que no son más que células de la cresta neural, que nos van a dar lugar a el hueso que rodea los dientes, el cemento de la raíz, la dentina de los dientes y la pulpa dental, que es lo que la gente le llama el nervio, ¿sí? Excepto lo que está arriba, que es el esmalte, que es lo que se ve, que eso es un producto de secreción, en realidad no es un tejido, ¿sí? Todos los demás tejidos son formados por estas células. Y estas células quedan, algunas todavía presentes en muchas de estas zonas. ¿La cresta original va desapareciendo? Claro, porque esa cresta se une en un tubo y ese tubo tiene toda una secuencia, se empiezan a formar, ese tubo después se empieza a ensanchar y se forman lo que llaman unas vesículas cerebrales. La vesícula más anterior va a dar al encéfalo, después van a dar el cerebelo, el tubo, el tronco cerebral, todo lo que tiene, y por último la médula espinal. Va a dar todo el sistema nervioso ese tubo en última instancia, ¿sí? Y a partir de las paredes de este tubo, a medida que se va ocurriendo eso, se empiezan a formar todas las neuronas, que empiezan también a separarse, y se forman todas las neuronas que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Vieron que las neuronas no se dividen, ¿sí? Y cuando se finaliza la formación de neuronas, se empiezan a formar lo que se llaman los glioblastos, que son los precursores de todas las células que acompañan a las neuronas en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces tenemos las células madre adultas, las células madre embrionarias, que eran las de la mórula y la blástula, y luego las células madre adultas, que sí son las que encontramos, excepto que no sean embrionarias, a todas se llaman adultas. De hecho, las células madre que hay, y muchas, en el cordón umbilical, que muchos congelan también el cordón umbilical, son células madre adultas, a pesar de que sea un bebé, porque no son las del embrión. ¿Me explico? Y estos son los únicos dos tipos que existen de células madre. O son embrionarias, que pueden dar lugar a muchos tejidos, son muy interesantes porque los que trabajan con ellas en investigación con animales han visto que en cultivo viven mucho más tiempo,
que las adultas. Las adultas las ponemos en un cultivo, en última instancia se reproducen, llega un momento que mueren, ¿sí? Por eso es que se congelan. Las embrionarias viven mucho más tiempo para la investigación. Son altamente clonogénicas, quiere decir lo que dije yo hoy, que ponemos 2 y en 2 días tenemos 100 en el cultivo, se reproducen muy rápido. De una podemos hacer un gran cultivo, pero éticamente son controversiales. Es decir, cada vez que, si experimentamos con células madre embrionarias, sabemos que a ese ser vivo le estamos quitando la posibilidad de vivir. Y luego, las células madre adultas tienen un potencial menor, ahora lo vamos a entender. Fíjense que acá dice pluripotentes, acá dice multipotentes, es una potencialidad menor, eso ya lo vamos a explicar bien en detenimiento. Tienen una vida media más limitada en los medios de cultivo, en última instancia el cultivo se nos muere. Tienen un menor potencial de proliferación, proliferan, pero obtengo menos cantidad y sí genéticamente son idénticas al individuo receptor, porque si yo me congelo mi célula madre, después me la amplifico porque la voy a usar en algo en un futuro, son idénticas a mí porque son mías, ¿sí? No puedo yo misma tener mis células madre embrionarias, porque si no, no estaría parada frente a ustedes. ¿Me explico? Sí puedo amplificar mis propias células adultas. Y este término de potencia es un término que utilizamos mucho cuando... espera un segundo, ya vuelvo, no se pongan nerviosos. Ahí va. Es un término que utilizamos mucho cuando trabajamos con células madre, ¿sí? La potencia es la capacidad que poseen las células para diferenciarse en determinadas estirpes celulares. Entonces, existe una sola única célula que se llama totipotente, que puede dar todo el ser humano y también los anexos embrionarios. Y el totipotente es el cigoto, pero también cuando empieza a dividirse, hasta como el 5.º día de vida, son todas totipotentes. Ya cuando aparecen esas uniones que les conté, que decimos ya no son iguales, ya estas están unidas y tienen los canales para el agua, ahí ya la potencia baja un escalón. El siguiente escalón es la pluripotencia. Las células pueden formar cualquier tipo celular de los más de 200 que hay en el ser humano, pero no pueden dar... ¿Sí? No pueden dar a un ser humano completo porque no pueden dar los anexos embrionarios, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer a Dolly, puedo sacar las células embrionarias de hasta el 5.º día. Si no, ya no puedo clonar un ser vivo nuevo. Ahora, yo quiero utilizarlas para terapéutica, las células embrionarias nos dan cualquier célula del organismo. ¿Y ahí puedo clasificar o diferenciar? Exacto, solo que las pluripotentes son solo las embrionarias. De vuelta, tendría que estar manipulando un embrión. Entonces, solo lo podemos hacer con animales. Ya luego, cuando bajamos otro escalón más, hablamos de multipotencia. Son células que pueden formar un número reducido de tejidos. Yo tomo una célula madre que me puede dar células de la estirpe del epitelio de la piel. Otra célula madre que me va a dar las células conjuntivas, entonces me puede dar hueso, me puede dar cartílago, pero no me puede dar las de la piel, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Y luego por último, ahí lo tengo más, bueno, esto creo que está todo animado, ¿sí? Vamos a dejarlo que suceda la animación y lo vemos. Ahí está. Entonces dijimos que las únicas totipotentes eran las del cigoto y las células de la mórula hasta el 4.º día de vida intrauterina. Luego tenemos pluripotentes que nos pueden dar todos los tejidos, pero que son las de esa masa embrionaria que vimos hoy, ¿sí? Más o menos hasta el 14.º día. ¿Por qué? Porque al 14.º día ya las tenemos alineadas en 2 hojas y ya ahí son multipotentes. Una hoja me va a dar para un lado y otra hoja me va para el otro y yo no le voy a poder ir a una célula de ectodermo
que me dé ni cartílago ni hueso, ni el revestimiento de las vías respiratorias. Luego tenemos multipotentes, que son todas las células madre adultas, que pueden dar todo lo que sería la parte ectodérmica, el sistema nervioso, la epidermis de la piel, el sistema nervioso periférico. Las células madre del mesodermo, las que estaban en el medio del sándwich, nos van a dar hueso, cartílago, músculo, el aparato cardiovascular. Y las endodérmicas, la de la línea de abajo, nos van a dar el tubo digestivo, el hígado y las vías respiratorias. Pero ya están lo que se llama diferenciadas. Yo no voy a poder pedirle a una célula que me va a dar del tubo digestivo que me vaya a dar nada de músculo. Por más que la induzca, no lo voy a lograr, ¿sí? Y estos son los nichos de células madre de mi área. ¿Sí? Una pregunta. Sí, claro. Hoy estamos hablando de hasta el 14 días, o sea que animales, ¿no? Exacto, hasta el 14 días animales. Después las multipotentes, ahí sí ya podemos trabajar con las que podemos cultivar desde el cordón umbilical hasta la vida adulta en lo que se pueda, ¿sí? Siempre cuanto antes se tomen en la vida, mejor. ¿Ya es todavía todo eso ya es multipotente? Sí, sí. A partir de estas 3 líneas, pueden, tomando la célula madre de cada una de las líneas, poder llegar a dar la línea que nosotros necesitemos. Y con esto ya podemos, se está trabajando en seres humanos porque se extraen, ahora vamos a ver en el área nuestra, son muy fáciles de obtener. Las células madres se manejan en siglas en inglés, ¿sí? Y estos son los 6 nichos de células madre que hay en mi área. Les dije también que hay en sangre periférica, ¿sí? O sea que realmente son muy fáciles de encontrar, sobre todo las mesenquimáticas. Esta primer sigla es la médula ósea, ¿sí? En mis maxilares, en los huesos hay médula ósea, en esa médula ósea hay células madre, ¿sí? La segunda sigla es de la pulpa dental. En el nervio es un tejido blando que está escondido dentro del diente. Si nosotros lo extraemos, podemos sacar células madre, sobre todo en pacientes más jóvenes, ¿sí? O si todavía alguno tiene una muela del juicio incluida, esos son grandes nichos de células madre. En realidad lo que hay que hacer es extraer un pedacito de tejido, ¿sí? Se hace una técnica para disgregar ese tejido, se identifican y ahí se individualizan, se las hace crecer un poquito, lo que decía hoy, clonarse para generar un pequeño cultivo y se congela. ¿Está? Ese cultivo se congela. Si extraes, a veces se extraen muy poquitas, 5, 10 células, pero se hace un cultivo de unas 50 y ese cultivo se congela. Eso es lo que se hace en el laboratorio. ¿Sí? Se congelan porque por ahora no tienen tantas utilidades. ¿Me explico? Entonces, quien quiere congelar sus células madre como un seguro biológico, por si en un futuro, que seguro van a tener muchas aplicaciones, entonces se congelan porque, como te dije, envejecen y mueren. Entonces, para evitar ese envejecimiento, se congelan. Se usan, sí, se usan bastante, pero van a tener a futuro, esto va a explotar en un futuro. Yo les voy a mostrar lo que se está logrando en animales para la odontología, pero así todo en muchos usos en la medicina, ¿sí? La idea un poco de la charla es que ahora cuando escuchen células madre, yo sé lo que son las células madre, ¿no? El ideal sería en un ser bien joven que todos pudiéramos tener la posibilidad de congelarlas. Sí, eso sería lo ideal. Yo, particularmente, a mis hijas no se las congelé, ¿sí? Pero, porque creo que todavía falta un poquito de investigación, pero sin duda va a ser necesario en un futuro. Esta tercer sigla es de las células madre de los dientes temporarios, de los dientes de leche.
Y los dientes de leche sí son muy especiales porque esas células, siendo adultas, son mejores que cualquiera de las otras. Por ser de esos dientes de leche, se proliferan mucho más, ¿sí? Y tienen potenciales muy favorables como células madre. Claro, pero tengo muchos papás hoy en día que vienen al consultorio y que manejan esto y que quieren congelar entonces lo que hacemos es, se extrae el diente de leche antes de tiempo, porque si no la pulpa muere. Ya cuando está apenas flojito, lo extraemos y ellos cultivan las células madre de esos dientitos. Porque además son distintas que las del cordón. Las del cordón umbilical son de otro origen y jamás van a tener posibilidad, por ejemplo, de dar neuronas. Entonces en realidad tenemos que congelar células madre de cada nicho. Pero el cordón umbilical y las de los dientes de leche son las mejores para congelar, ¿sí? Luego tenemos las de células madre que hay en la puntita de las raíces de los dientes, que son muy particulares, en el tejido que rodea los dientes, que se llama paradencio, y luego las de el epitelio. O sea, en la mucosa bucal hay, en la superficie de la mucosa, en nuestros cachetes, hay células que también pueden llegar a dar una línea, pero ya una línea de células madre de los epitelios, como del recubrimiento, pero también hay células madre. Y esto es lo que les decía hoy. Yo a esta niña la estaba tratando y este caninito se estaba flojito. Y los papás pidieron extraerlo, ahí está el dientito que todavía le quedaba un poquito de pulpa y un poquito de tejido, y eso, hay bancos que las extraen, las hacen crecer, como dije, genera un pequeño cultivo y ese cultivo se congela, ¿sí? Ahora, estas células madres sin señales, sin alguien que les diga qué hacer, no sirven de nada. Que esto es lo que se llama el segundo capítulo, que era la inducción, ¿sí? La inducción es el proceso por el cual un grupo de células le dice a otro lo que tiene que hacer. Y nosotros en el proceso de hacer trabajar a las células madre, las tenemos que informar, le tenemos que dar señales, porque las células se comunican, ¿sí? Y se comunican en determinados tiempos, para que sucedan cosas como vimos hoy, que esas crestas neurales se plegaban. Tiene que haber, abajo hay una estructura llamada notocorda que le manda señales para que se pliegue, si no esas cosas no suceden. Todo eso antes de reproducirse. Exacto, antes de que se reproduzcan necesitan señales, ¿sí? Y para diferenciarse también. Entonces las células, hay todo un capítulo de cómo se comunican las células. Las células se comunican de 3 maneras, tampoco tantas. Por moléculas secretadas, si esta célula le quiere decir a esta que haga algo, que se diferencie o que cambie, produce una señal, que en general es una proteína, y si esta tiene receptor, va a cambiar. Si no tiene el receptor, no. Es como que yo quiera llamar a alguien, pero si el otro no tiene teléfono, no le voy a poder hablar. Hay otra comunicación, pero esto es más para el sistema inmunológico, que se llama yuxtácrina, que tienen que acercarse las células, ¿no? En esta, el ejemplo más común para ustedes de este tipo de comunicación son las hormonas, ¿sí? Hay una glándula que libera una hormona, que generalmente son proteínas, hay de otro tipo, viaja por la sangre hasta que actúa sobre un órgano, porque las hormonas nos regulan. Entonces es un ejemplo de comunicación por moléculas secretadas, el hormonal. Como viaja por la sangre, se le llama hormona, ¿sí? Otro ejemplo también sencillo o más conocido son las sinapsis, la comunicación neuronal. Una neurona secreta a la hendidura sináptica una molécula que actúa sobre la siguiente neurona. Como la secreta en un pedacito muy pequeño de intersticio que se denomina hendidura sináptica, a esa molécula se le denomina neurotransmisor, pero no deja de ser una comunicación por moléculas secretadas. Y la última es por uniones gap. Esto es más común en los invertebrados, pero las células están pegaditas y tienen un canal por donde pasa una molécula de un lado al otro. Esto que está acá son unas siglas de
las moléculas que actúan durante el desarrollo embrionario. La realidad, yo siempre digo que es como que el embrión nace con una pequeña cajita de herramientas, que son esas moléculas que están ahí, y las utiliza para formar casi todos sus órganos, ¿sí? Si bien de cada familia hay una gran variedad, que no los voy a aburrir con eso, no son tantas, es una pequeña cajita de herramientas que tiene el embrión para poder estimular todas las actividades que tiene que hacer para crecer. Son 4 familias: los factores de crecimiento fibroblástico, esto lo voy a pasar porque es complejo, las proteínas Hedgehog, que es otra familia, las Wingles y los factores de crecimiento transformante. Pero pensemos así, son señales, que es más fácil, ¿no? Señales que las células forman para informar a otras. Entonces ese era el capítulo de las señales. Y por último está cuando yo, a través de la inducción, hago lo que es ingeniería de tejidos, que utilizo señales, utilizo los andamios estos que yo les decía y los sumo para generar un tejido. Y eso se elabora en unos elementos que se llaman bioreactores, que suman a las células los biomateriales, que son esos andamios creados artificialmente para que las células crezcan, y siempre le tenemos que agregar señales. Esto lo voy a pasar, que es de los andamios, que no es tan interesante. Pero entonces ahora lo que les voy a contar es qué se está logrando con estas tecnologías de células madre en el área odontológica, ¿sí? Que es la que yo conozco y manejo. Si después quieren saber en la medicina en general, van a tener que invitar a un médico. No soy yo la indicada. Entonces, es muy interesante que la formación de un órgano, en este caso los dientes, atraviesa, y no solamente los dientes, un brazo, una pierna, un riñón, un ojo, eso sí les puedo decir que todos atraviesan la misma secuencia. Una iniciación, que es la interpretación de la información, lo voy a leer y se los explico, de la información posicional para iniciar la formación del órgano en el lugar y tiempo correcto. Esto quiere decir que un buen día hay un inicio de formación en el cual una célula le dice a otra, en el caso de nuestros maxilares, vamos a formar dientes, ¿sí? Esa iniciación, de hecho hay investigaciones que en los maxilares, en el embrión, hay dos poblaciones. Una que es la superficial, que es la ectodérmica, y una en el fondo que es como una conjuntiva, una mesenquimática. Entonces, la célula epitelial en los ratones se sabe muy bien cuándo es el día, por primera vez, que le manda una señal como esas que vimos a estas células a decirle, pongámonos a formar dientes. Los investigadores han puesto membranas que impiden esa información y el ratón nace sin dientes, ¿sí? Por eso la señal es muy importante. Y el tiempo también, porque si han intentado poner esa misma señal en otro día y estar en el momento, estar en lo correcto, en el momento incorrecto es como estar incorrectos, ¿sí? En todo en la vida, ¿sí? Entonces el tiempo es fundamental. Luego una etapa de morfogénesis donde se construye el molde del órgano y luego uno de diferenciación donde se forman las estructuras específicas del órgano. Como les dije, en los dientes esto se sabe, se estudió mucho en ratones, obviamente han fallecido muchos ratoncitos en esos intentos. Y así es un embrioncito de 28 días de vida, ¿sí? Comenzando la 5ª semana. Acá lo que estamos viendo es lo que se llama el esbozo del maxilar superior, el esbozo del maxilar inferior, y esta es la lengua, que ya está muy desarrollada. Este es el corazón. Y este es el hígado, que es muy grande, pero sigue por acá abajo, ¿sí? Y esto que ven acá, este espesamiento, me está indicando que
que es la zona donde se va a formar la arcada dentaria. Esto es un humano, ¿sí? Nosotros en la cátedra de histología tenemos conservados y tenemos cortes de embriones humanos como por la época del 40, 1940, abortos espontáneos, las mamás donaban esos embriones a la facultad y se procesaban. Hoy en día eso ya no se puede hacer más. ¿Sí? No es ético, está prohibido por las comisiones de ética, ¿sí? Pero es un acervo muy grande que tenemos nosotros de esa época y los guardamos con mucho cuidado, ¿sí? Gracias. Yo creo que sí, que todos existe en la bibliografía porque ya el microscopio óptico que es existía y por lo menos nosotros los hemos podido fotografiar y gracias a Dios digitalizar, porque es una información que nunca se va a perder, ahora ya que está digitalizada no se va a perder. Entonces, sí. ¿Por qué no es ético si es consecuencia de un aborto? Sí, bueno, ya hoy en día tendría que recibir Es como donar. Sí, no, yo te entiendo, yo en pos de la ciencia todo, pero sí, pero hay mucha gente que no lo toma así, entonces no se puede procesar, no se puede investigar en material humano, eso está prohibido, ¿sí? Y esto es lo que les contaba, ven que yo tengo una población oscura, que es la superficie, y una población más en el centro, que es lo que se le llamó ectodermo y ectomesénquima. Yo se los hice más fácil y se los dibujé en unos cubitos, ¿sí? Entonces, se sabe, trabajando, que el epitelio de este sector del embrión, porque nosotros tenemos dientes solo en un sector, en la arcada, al día 9,5 de vida de la vida del ratón, le manda señales al mesénquima que está abajo y le dice: tú y yo vamos a formar los dientes, porque los dientes están formados por 2 poblaciones celulares. Necesitamos 2 hojas embrionarias para formar los dientes. Entonces, las células, como es una señal que empieza a viajar, como si viajara, yo tirara agua, acá a las señales las empapo, más allá las salpico. ¿Me siguen? Entonces, a las que empapo van a formar los dientes conmigo. A las que salpico igual reciben la señal, pero a menor intensidad. Entonces saben que no van a formar los dientes, van a formar el hueso que rodea los dientes, porque las señales funcionan así en embriología, por gradiente de concentración, ¿sí? Pero ellos 2 saben ahora que van a formar los dientes. Y al día 11,5, las células que están comprometidas de abajo también le envían una señal y lo que generan es que se haga ese espesamiento que veíamos acá. Ese espesamiento que nosotros lo llamamos lámina dentaria, es el inicio de todo en los dientes. Y esa lámina dentaria empieza a crecer y empieza justamente a generar el molde de los dientes de una manera muy espectacular. Ahí la vemos de vuelta, la lámina primitiva, allí otra vez, y se forman estructuras muy interesantes con forma de donde empiezan a crecer los dientes, ¿sí? Lo interesante es que por primera vez, en el año 2004, un grupo de investigadores tomando este conocimiento hizo lo siguiente. Extirpó del epitelio del ratón al día 9,5 ese grupito de células que tenían la señal y la juntó con células madre mesenquimáticas que sacaron de sangre periférica, porque cualquier célula mesenquimática sirve para lo mismo, y las conjuntaron en lo que se llama un bioreactor, como para que ellas interactúen. Y dada la señal que la tenían identificada, se empezaron a relacionar formando un embrión dentario y lo colocaron a ese embrión en el ratón. No tienen por qué saber, yo digo porque sabemos. El ratón tiene 2 dientitos adelante, 4 dientitos adelante, no, está bien, 2 dientitos adelante y 2 molarcitos atrás, ¿sí? 2 dientitos y 2 molarcitos. Y en el medio tienen un diastema que no tienen dientes. Ningún ratoncito
tiene dientes ahí. Entonces, creo que en los dos maxilares son iguales. Y viste que los ratones hacen, no sé cómo comen, pero hacen como así, ¿sí? Porque mastican con los dientitos de adelante. Pero tienen un lugar que no tiene dientes. Tiene dientitos adelante y dientitos atrás. Es la actividad del ratón. Lo interesante es que ellos lo que hicieron es, en ese lugar donde no hay dientes, le hicieron una pequeña operación, le pusieron este germen y no le dieron mucho tiempo, mataron al ratoncito, cortaron y ¿qué vieron? Que se estaba formando un diente. En un lugar donde no hay dientes, habitualmente en un ratón, ¿sí? Entonces, con ese hallazgo, siguieron trabajando y por ahí por el 2009 publicaron, esto salió en las noticias en internet, que dice que científicos japoneses lograron desarrollar dientes completamente funcionales en ratones a partir de células de un embrión, las células que les conté hoy, y que esperan que la misma tecnología pueda emplearse en el futuro para crear órganos humanos. Esta terapia tiene el potencial de restaurar la pérdida parcial de funciones orgánicas. A los 37 días del trasplante, los expertos notaron que los dientes diseñados con bioingeniería, con ingeniería tisular, que es lo que les conté hoy, estaban comenzando a aparecer y los roedores pudieron mordisquear con ellos. Porque ¿qué hicieron ahí? Hicieron lo mismo. Tomaron las células al día 9 y medio, porque ellos de tanto investigar identificaron cuál es el día donde se genera esa señal, la mezclaron con esas células madre mesenquimáticas en el bioreactor y en este caso hicieron distinto. Le sacaron un tercer molar al ratoncito y le pusieron el embrión en el alvéolo del tercer molar. Y entonces ahí no lo mataron tan rápido y le dejaron que le crezca el dientito. Y el dientito creció y erupcionó y funcionaba. O sea que le cultivaron un diente al ratón. En el lugar donde estaba el otro. Exacto, extrajeron uno y pusieron otro y creció. Esto es muy importante. Yo siempre digo a mis estudiantes, en un futuro no vamos a poner implantes, vamos a cultivar dientes. Es increíble, parece de ciencia ficción. ¿Sí? ¿Por qué no se logra en el humano? Porque nosotros no sabemos aún en qué día la bendita célula epitelial forma la señal que genera esa intersección. Y se está investigando y se está tratando de a las células de la mucosa bucal regresarlas, porque eso se puede hacer, regresarlas en el tiempo, hacer como una vuelta al pasado para lograr que libre esa señal, pero todavía no se ha podido. Pero el día que lo encuentren, esto lo vamos a poder hacer en humanos. Dientes nuevos, más blancos. La verdad, el dientito no era perfecto. Era como más chiquito, pero bueno, después te haces una corona, ¿tá? Después te lo arreglas más lindo, pero de la raíz va a estar. Y avanzaron más, y esto se está haciendo con muchos órganos, no solamente con dientes. Hicieron la misma bioingeniería tisular, pero ahora no le pusieron en los maxilares. Ese embrioncito de diente que creció en el bioreactor se lo implantaron en la cápsula del riñón, ¿sí? Y lo interesante es que no solamente lograron la salida del diente, sino todo el tejido óseo que lo rodea. O sea que hicieron la unidad de diente y hueso, que hay muchos pacientes que tienen también falta de hueso. Entonces, es muy prometedor, ¿sí? Para la odontología. Y esto era un poco lo que quería compartir hoy con todos ustedes. Hay preguntas. Si todavía está a nivel de investigación, no se ha aprobado en humanos. No. Porque no se sabe la... Exacto. Yo les traje, a ver, lo que para mí más es como choqueante de a lo que se puede llegar, ¿sí? Porque la realidad es que los investigadores a los pollos le han hecho nacer una tercer pata, o sea, las familias numerosas agradecidas, ¿no? Pero realmente esto es a lo máximo que como odontólogos creo que podemos llegar a aspirar, además de también formar partes de maxilares y todo. Pero, por ejemplo, lo que sí ya se está haciendo con esta tecnología y que tampoco es menor,
es crear, por ejemplo, y se hace ya en pacientes humanos en Japón, es crear una pulpa nueva dentro del diente. O sea, el tratamiento de conducto va a desaparecer. Lo que nosotros se inyecta, sí, por otro nervio. Sí, se inyecta un biomaterial con señales y células madre. Y se estructura un nuevo nervio, una nueva pulpa. Con nuestro propio... Con sus propias células madre. Entonces no hay problema de rechazo. Sí, pero células madre igual como yo les dije, de la sangre. Esas no es necesario que estén congeladas. Soy adulto joven. Exacto, tiene que ser adulto joven. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta que es muy sencilla, pero definitiva. Sí. ¿Qué tejidos tienen los cordón umbilical? El cordón umbilical es un tejido conjuntivo, ¿sí? Que es muy rico. Solamente prácticamente tiene solo lo que se llama sustancia fundamental. No tiene ni fibras, ¿sí? Básicamente es rico, se llama un tejido rico en sustancia fundamental, porque lo que tiene que tener ese cordón es la posibilidad de que se comunique la nutrición. Y hay entre esa cantidad de sustancia fundamental células sueltas que son células madre. ¿Y en qué potencia están? De cantidad... ¿En qué? ¿En totipotencial? Son multipotentes, porque son células madre adultas. Son células madre adultas, sí, son células madre adultas. Se pueden conservar también, sí. Sí, de hecho, las dos yo les digo, los dos nichos que más se congelan en niños son el cordón umbilical y los dientes de leche. Lo que pasa es que no sirve el diente que ya se cayó. Hay que extraerlo en la clínica, porque tiene que tener un poquito de nervio de pulpa viva. Otra pregunta por acá. Sí, lo que se está haciendo en Japón, ¿precisan que el individuo ya esté desarrollado o sea lo han probado? No, un paciente adulto, en pacientes adultos. Generalmente... No, porque la realidad es que generalmente los tratamientos de conducto se hacen ya en piezas adultas, cuando una caries llega al nervio, que es una caries profunda, si no, no es necesario. Ahí se han hecho, o sea, se están generando pulpas sin ningún problema. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Yo sé que no tiene nada que ver, como dijiste tú, habría que tener un médico. Yo tengo muy bajita visión prácticamente. Sí, y hace sí. poco me dijeron que se estaba estudiando con células madres para la visión. Y es probable, porque se está estudiando para el Parkinson, para todo se está estudiando. Yo, al momento, sí, que haya leído, no. Bueno, Silvia, queremos agradecer Muchas por gracias. esta charla, que no solamente fue muy explícita, muy sencilla de entender, que se ve que eres una gran docente, así que bueno, te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.